El día que me perdí. Hola, ¿qué tal tu viaje a Italia? Hola, mira, fue un viaje inolvidable. Cuéntame, soy todo oídos. Ciudades preciosas, comida increíble, gente amable, pero me pasó toda una historia. ¡Qué intriga! ¿Qué te pasó? Un día me las arreglé para perderme. A ver, vamos por partes. ¿A dónde fuisteis? Teníamos una excursión por el casco antiguo. Suena genial. ¿Y qué salió mal? La excursión terminó y todos se dispersaron. ¿Y tú a dónde ibas? De vuelta al hotel, a descansar. ¿A pie? ¿No en autobús? Estaba cerca, unos 15 minutos andando. ¿Y cómo te las apañaste para perderte? Me metí en un callejón por una foto. Seguro que era un sitio bonito. Muchísimo. Balcones antiguos, flores, un silencio total. ¿Y qué querías fotografiar? Un gato en la ventana, entre las flores. Te entiendo. Eso no se puede dejar pasar. Hice un par de fotos, me giré y me quedé en blanco. ¿No sabías por dónde seguir? Para nada. Todas las callejuelas eran iguales. ¿Y qué hiciste? Puse el hotel en el navegador y seguí la flecha. Normalmente eso te salva. Esta vez no. Me metió por unos patios. ¿Y a dónde te llevó al final? Directa a una obra. Valla, maquinaria, sin salida. O sea, no había paso. Ninguno. Di toda la vuelta buscando una salida. ¿Y no la encontraste? Ni una. Y entonces se me apagó el móvil del todo. Sin mapa y sin cobertura. Exacto. La verdad, me entró un poco de pánico. Normal, si no sabes italiano. Ni una palabra, solo hola y gracias. ¿Y cómo te hiciste entender? Primero le pregunté a un señor, pero tenía prisa. ¿Ni siquiera se paró? Señaló hacia algún lado y se fue. Menuda ayuda. Entonces saqué la tarjeta del hotel. ¿La que te dan en recepción? Sí, con la dirección. Por suerte, la llevaba en el bolso. ¡Qué lista! Enseñar la dirección en vez de hablar. Paré a una señora y le enseñé la tarjeta. ¿Y entendió lo que querías? No enseguida, pero fue muy paciente. ¿Y cómo terminó todo? Me tomó de la mano y me llevó 2 manzanas. ¿Hasta el hotel mismo? Hasta la puerta. No me lo podía creer. ¡Qué suerte con esa persona! Se fue antes de que pudiera darle bien las gracias. ¡Qué pena!
toda una salvadora. ¿Sabes? Casi me echo a llorar del alivio. Me lo imagino. ¿Cuánto tiempo estuviste dando vueltas? Casi 40 minutos, pero me parecieron 3 horas. Y los demás estarían preocupados. Cuando entré, ya estaban a punto de salir a buscarme. Final feliz entonces. Desde entonces, siempre llevo una batería externa. Y un mapa de papel, espero. Por supuesto, esa lección no se olvida. Un problema con el móvil. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Tengo un problema con el móvil. A ver, ¿qué le pasó? Se apagó de repente y ya no enciende. ¿Se apagó solo? ¿Usted no hizo nada? Nada. Estaba en la mesa y se apagó. ¿Ha probado a cargarlo? Claro. Estuvo toda la noche cargando. ¿Y no se enciende ni una lucecita? Nada de nada. La pantalla está negra. Entiendo. ¿Cuándo lo compró? Hace 6 meses. Todavía tiene garantía. Bien. ¿Trae el ticket? Sí, aquí lo tiene. Gracias. Voy a revisar el modelo. Es un caso de garantía, ¿verdad? Depende de qué pasó. ¿Se le cayó? No, ¿qué va? Soy muy cuidadoso. ¿Y no se mojó? No, no. Casi ni lo uso. Un momento. Lo busco en el sistema. Bien, espero. Aquí está. Comprado en marzo. Exacto. Hace 6 meses. Qué raro que se apagara así. Yo también me sorprendí. Será un defecto. Puede ser. Déjeme verlo de cerca. Claro, tenga. A ver, la pantalla está bien. Bueno, casi. ¿Casi? Hay un arañazo pequeño. ¿Lo ve? Ah, ese. Es muy pequeñito. ¿El arañazo apareció solo? Bueno, una vez se resbaló un poco. Entonces sí se le cayó. No se cayó. Se resbaló del sofá. Del sofá al suelo es una caída. Había una alfombra. Cayó blandito. Entiendo, pero eso cambia las cosas. ¿Por qué? Si tiene garantía. La garantía cubre defectos de fábrica. ¿Y esto no es un defecto? Una caída no es un defecto, lo siento. Pero casi no fue culpa mía. Le entiendo, de verdad. ¿Y ahora qué hago? ¿Tiene un seguro para el móvil? ¿Seguro? No me acuerdo. Mire en el contrato. A veces lo incluyen al comprar. Un momento. Reviso los papeles. Tranquilo, hay tiempo. A ver.
Protección del dispositivo. ¿Es esto? Justo eso. Entonces la caída sí está cubierta. ¿En serio? Menos mal. Pero lo haremos todo con honestidad. Claro, claro. Se cayó. Del sofá sobre la alfombra. Sí. Ahora puedo decir la verdad. Anoto. El dispositivo se cayó y dejó de funcionar. Así fue. Exactamente. Regleno la solicitud. Tardará un par de días. ¿Y mientras tanto, sin móvil? Puedo darle uno de préstamo. ¿En serio? Muchas gracias. Es sencillo, pero podrá llamar. No necesito más. Deje el móvil y firme aquí. Listo. ¿Dónde exactamente? Abajo, donde está la casilla. Ya firmé. Muchísimas gracias, Daniela. De nada. Le llamaremos. Estaré esperando la llamada. Y la próxima vez, en la mesa, no en el sofá. Lo prometo. Solo en la mesa.